La personalidad nos define. Es la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cada día. Pero cuando ciertos rasgos se vuelven inflexibles y nos impiden adaptarnos, pueden convertirse en algo mucho más serio. Hoy te voy a contar de manera clara y directa cuáles son los 10 trastornos de personalidad según el DSM-5 y cómo reconocerlos. Porque conocerlos no solo ayuda a comprender a los demás, también puede ayudarte a entenderte mejor a ti. Los trastornos de personalidad son patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que se repiten de forma estable a lo largo del tiempo. Estos patrones son rígidos, poco flexibles y se apartan de lo que culturalmente se considera normal. No se trata de simples rasgos de carácter, sino de modos persistentes de percibir y relacionarse que generan malestar y dificultad significativa. El DSM-5 los agrupa en 3 clústeres, que es el grupo A, que son extraños o excéntricos, grupo B, dramáticos, emocionales o impulsivos, y el grupo C, ansiosos o temorosos. Hablemos del trastorno de personalidad paranoide. Lo encontramos en el grupo A. Se caracteriza por una desconfianza constante y generalizada hacia los demás. Las personas interpretan las acciones ajenas como amenazantes o malintencionadas. Siempre van a mantener una actitud vigilante, reservada y con poca disposición a confiar. Esta forma de pensar afecta su capacidad de establecer relaciones cercanas y seguras. La visión del mundo es muy rígida y está marcada por la sospecha. Vamos a encontrar en los criterios del DSM-5 sospechas injustificadas de explotación o engaño, dudas sobre la lealtad de los demás, reticencia a confiar, interpretaciones maliciosas de gestos o palabras, también un rencor prolongado, reacciones defensivas ante las críticas y sospechas infundadas de infidelidad. Si hablamos en el tiempo de prevalencia, dice que comienza en la adolescencia o adultez temprana. Se mantiene estable durante años y en diferentes contextos. No es consecuencia de un episodio psicótico ni de una enfermedad médica, no. Y debe de observarse como un patrón constante y no como una reacción breve a un evento puntual. Es el turno del trastorno de personalidad esquizoide. Aquí vamos a encontrar un patrón estable y duradero de desapego de las relaciones sociales, junto con una restricción marcada en la expresión de emociones. La persona no siente necesidad de establecer vínculos cercanos y muestra indiferencia hacia la interacción social. Prefiere la soledad y dedica su tiempo a actividades individuales. Rara vez experimenta placer en actividades que impliquen el contacto con otros y su afectividad suele ser plana, sin cambios notorios incluso ante eventos significativos. Este patrón se mantiene a lo largo de la vida adulta y es percibido por otros como frialdad o falta de empatía. Vamos a encontrar en los criterios diagnósticos del DSM-5 que aquí el individuo no desea ni disfruta relaciones cercanas. El individuo tiene escaso interés en experiencias sexuales con otros. También que disfruta poco de las actividades, no tiene amigos íntimos aparte de familiares de primer grado y también tiene mucha indiferencia hacia los elogios o las críticas. Aquí encontramos una frialdad emocional o afecto plano. Hablemos del trastorno de personalidad esquizotípico. Es un patrón persistente de malestar agudo en relaciones cercanas, combinado con distorsiones cognitivas o perceptivas y conductas excéntricas. La persona puede tener creencias extrañas, pensamiento mágico o experiencias sensoriales inusuales. Su forma de vestir, hablar o comportarse puede resultar extraña para los demás y generar el rechazo. Presenta ansiedad social intensa, no disminuye con el tiempo, incluso en relaciones ya conocidas. Este trastorno se considera parte del espectro de la esquizofrenia,
aunque no cumple criterios para un episodio psicótico. En los criterios del DSM-5 encontramos que aquel individuo tiene creencias extrañas o pensamientos mágicos, experiencias perceptivas inusuales, pensamiento y discurso extraños, suspicacia o ideación paranoide, también afecto inapropiado o limitado. Tiene una conducta o apariencia excéntrica y también tiene falta de amigos íntimos. La ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad en sí, en una explicación sencilla, es una mezcla de aislamiento con creencias y percepciones poco comunes. A diferencia del esquizoide, aquí hay distorsión cognitiva y perceptivas. Trastorno de personalidad antisocial. Es un trastorno persistente de desprecio y violación a los derechos de los demás, que comienza antes de los 15 años y se mantiene en la adultez. Se caracteriza por conductas delictivas, manipulación, engaños y ausencia de remordimientos. La persona aquí prioriza sus intereses sobre cualquier norma, actuando con impulsividad y sin prever consecuencias. Puede mostrar un encanto superficial que utiliza para obtener los beneficios personales. Aquí el individuo va a tener un historial de conflictos con la ley, problemas escolares y también laborales, así como en las relaciones interpersonales van a ser siempre conflictivas. En los criterios diagnósticos del DSM-5 encontramos que el individuo va a tener incumplimientos de normas legales. También encontramos que va a haber engaño y manipulación, impulsividad o falta de planificación, también irritabilidad y agresividad. Hay algo muy importante que hay que explicarlo para que no haya ningún tipo de confusión. En este trastorno hay ausencia de remordimiento. Tiene una prevalencia de 1 a 4% y más frecuente se da en los hombres. Con una explicación sencilla, aquí el individuo rompe las reglas sin culpa y manipula para lograr sus objetivos. A diferencia del trastorno de personalidad narcisista que busca admiración y poder, el antisocial busca beneficio personal sin importar el daño. Esas son las diferencias. Trastorno de personalidad límite. Es un patrón inestable. También es intenso en las relaciones. La autoimagen del estado de ánimo con impulsividad es bien marcado. Las personas con este trastorno presentan cambios emocionales extremos, miedo intenso al abandono y conductas también autodestructivas. Pueden pasar rápidamente de la idealización a la devaluación en sus vínculos. La sensación de vacío es constante. Las reacciones de ira intensa y la dificultad para controlar las emociones afectan significativamente su vida. Es frecuente la presencia de conductas suicidas o autolesiones. En el criterio diagnóstico del DSM-5 encontramos que aquí el individuo tiene la alteración de la identidad, impulsividad autodestructiva, también conductas o amenazas suicidas, mucha inestabilidad emocional, sensación crónica de vacío, también una ira inapropiada e intensa, ideación paranoide o disociación. También encontramos esto en el individuo y la prevalencia es del 1.6%. Vamos a hacer una explicación muy sencilla. Aquí las emociones son extremas y el miedo es constante a quedarse solo, con diferencia al trastorno de personalidad histriónico que busca atención. El límite vive en crisis emocionales más intensas y con autolesiones. Hablemos sobre el trastorno de personalidad histriónico. Aquí vamos a encontrar un patrón generalizado de búsqueda excesiva de atención y expresión emocional que va a ser exagerada.
La persona se siente incómoda si no es el centro de la atención y puede utilizar seducción inapropiada o dramatización excesiva para destacarse. Aquí emplea su apariencia física como recurso para captar todas las miradas y su forma de hablar es superficial, enfocada más en impresionar que en transmitir un contenido sustancial. Su necesidad de aprobación constante puede generar relaciones superficiales y poco estables. Vamos a encontrar en los criterios del DSM-5 que el individuo aquí tiene una conducta seductora inapropiada, también un estilo de habla que es muy vago, uso de aspecto físico para llamar la atención. También encontramos que las emociones son superficiales y también cree que las relaciones son más íntimas de lo que son. Si hablamos de una prevalencia, encontramos un 2%. Aquí una explicación sencilla. Aquí el individuo vive para ser el foco de atención y exagera sus emociones, con la diferencia del trastorno de personalidad narcisista que busca estatus, siempre va a buscar el poder. En cambio, el histriónico busca conexión y aprobación emocional. Trastorno de personalidad narcisista. Aquí encontramos un patrón duradero de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Aquí la persona percibe como especial y superior, siempre va a exagerar sus logros y espera trato siempre preferencial. Tolera mal la crítica, reaccionando siempre con ira. Puede utilizar a los demás para alcanzar sus fines, sin preocuparse por el bienestar. O sea, a menudo mantiene relaciones utilitarias donde lo importante es recibir validación constante, nada más. En los criterios diagnósticos del DSM-5 encontramos que aquí hay un sentido grandioso de importancia, o sea, la persona siente siempre eso. Fantasías de éxito, poder o belleza, creencia de ser especial siempre, tiene una necesidad excesiva de admiración, tiene un sentido de privilegio y también una explotación interpersonal, que también hay envidia o creencia de ser envidiado, o sea, piensan que todo el mundo lo envidia, cosas por el estilo. También tiene una conducta muy arrogante. La prevalencia es del 0,5 al 1%. Dando una explicación sencilla, este se siente superior y busca admiración constante, a diferencia del histriónico que busca afecto. El narcisista siempre busca validar su superioridad. Es el turno del trastorno de personalidad evitativo. También es un patrón estable de inhibición social, sentimientos de inferioridad y alta sensibilidad a la crítica. Aquí la persona evita las situaciones sociales por miedo a la desaprobación, pero cuando al mismo tiempo desea ser aceptado. El temor al rechazo siempre va a condicionar su vida y limita sus oportunidades. Puede evitar riesgos personales o profesionales por miedo a la vergüenza o a la humillación. En los criterios diagnósticos del DSM-5 nos dice que el individuo evita el contacto por miedo a la desaprobación. También siempre va a tener una preocupación por la crítica o el rechazo. También va a haber inhibición en situaciones nuevas. También aquí el individuo evita riesgos por miedo a la vergüenza, tiene una percepción de sí mismo como inepto. Para ser más sencillo, aquí el individuo quiere estar con otros, pero el miedo al rechazo lo frena. Aquí hay una diferencia con el trastorno de personalidad esquizoide. No desea contacto, el evitativo sí, pero la ansiedad siempre lo va a limitar. Hablemos del trastorno de personalidad dependiente. Es un patrón duradero de necesidad excesiva de ser cuidado, lo que lleva a conductas de sumisión y miedo a la separación. Depende emocionalmente de otros para tomar decisiones que son importantes.
puede tolerar relaciones poco sanas para mantener el apoyo y la compañía. También busca de manera activa a alguien que asuma responsabilidades en su vida diaria. En los criterios diagnósticos encontramos que el individuo tiene dificultad para tomar decisiones sin consejos, dificultad para expresar desacuerdo, tiene problema y dificultad para iniciar proyectos, está en busca del apoyo y aprobación excesivo, malestar al estar solo y busca urgente una relación. El individuo aquí tiene un miedo irreal al ser abandonado. En una explicación sencilla, este siempre necesita el apoyo constante y teme quedarse sin compañía. A la diferencia del trastorno de personalidad evitativo, que se aleja por miedo, el dependiente se aferra por el temor de perder a alguien. Hemos llegado al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Aquí encontramos un patrón estable de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control, incluso a costa de la flexibilidad y la eficiencia. La persona dedica un tiempo excesivo a planificar, organizar y hasta revisar, lo que interfiere con la finalización de las tareas. Es rígida en sus valores y creencias y suele tener dificultad para delegar. El afán de la perfección puede reducir su productividad y afectar sus relaciones. En los criterios diagnósticos del DSM-5 encontramos que el individuo tiene una dedicación excesiva al trabajo, tiene inflexibilidad moral o ética, también un estilo avaro en gastos. Hay rigidez y obstinación. La prevalencia de este trastorno es del 2% al 8%. En una explicación sencilla, busca que todo sea perfecto y bajo control, a diferencia de que no hay obsesiones o compulsiones intrusivas del TOC clínico, sino un patrón de personalidad rígido. Hablar de los trastornos de personalidad es hablar de realidades complejas que muchas veces no vemos a simple vista. Cada diagnóstico nos recuerda que detrás de una conducta hay una historia, experiencias y emociones que la sostienen. Comprender estos patrones no es etiquetar, es abrir un espacio para el respeto, la empatía y la intervención adecuada, porque al final todos somos más que nuestros rasgos y el verdadero reto está en mirar a la persona completa.